Adentrémonos en el fascinante mundo del Antiguo Egipto a través de los relatos que las piedras milenarias nos susurran. La Gran Pirámide de Giza, imponente y enigmática, ha sido imán para viajeros y estudiosos a lo largo de los siglos. Si bien el escrutinio constante ha cobrado su precio, afortunadamente contamos con un tesoro de testimonios escritos que nos revelan su estado a través del tiempo. Personalmente, encuentro particularmente cautivador sumergirme en las narraciones de aquellos viajeros que visitaron Giza siglos atrás. Estas crónicas nos permiten conectar con el asombro y la admiración de quienes contemplaron las pirámides con sus propios ojos, en una época en la que la fotografía aún no existía. Al explorar la Gran Pirámide, resulta natural comenzar por las evidencias físicas que aún se conservan. Después de todo, la materialidad de los hechos suele tener mayor peso que los relatos de desconocidos. La Gran Pirámide de Keops ha sufrido transformaciones tan drásticas a lo largo de los milenios que resulta sencillo extraer conclusiones erróneas sobre su historia. Para evitar interpretaciones equivocadas, es crucial comprender los eventos que acontecieron en la meseta de Giza en el pasado. Sin embargo, esta tarea se complica al enfrentarse a una extensa lista de expediciones e investigaciones antiguas, muchas de cuyas fuentes resultan de difícil acceso. Si uno se adentra en el estudio profundo de la Gran Pirámide, el análisis de los registros históricos se vuelve imprescindible. A mi parecer, este es el punto de inflexión que separa al aficionado del investigador capaz de realizar un hallazgo significativo. Fue por esto que recibí con entusiasmo la información que Matt, de Ancient Architects, compartió sobre fuentes inéditas del siglo XIX. El investigador independiente Stefan Bernd halló 2 relatos distintos de visitas a la Gran Pirámide en marzo y abril de 1837. Tanto el sacerdote vecino como el príncipe Hermann von Pückler-Muskau exploraron el interior de la pirámide en la misma época en que Howard Weiss excavaba la cámara de la reina, durante la primavera de 1837. Lo sorprendente es que ambos personajes aseguran haber contemplado un sarcófago en el interior. Habiendo leído incontables relatos erróneos sobre la Gran Pirámide, siempre me mantengo escéptico ante testimonios que se desvían drásticamente de lo que se considera información consolidada. En siglos pasados, la Gran Pirámide distaba mucho de ser el lugar accesible que conocemos hoy. Imaginen un espacio húmedo, polvoriento, plagado de obstáculos, murciélagos y serpientes, iluminado únicamente por la llama temblorosa de una antorcha. Explorar sus intrincados detalles era una tarea ardua, y el peligro acechaba en cada rincón, especialmente en la empinada Gran Galería, donde una caída podía resultar fatal. Pero fue al descubrir 2 relatos contradictorios sobre el sarcófago en la cámara de la reina, ambos escritos en el año 1837, con apenas semanas de diferencia, mientras Howard Weiss trabajaba en su interior, cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A diferencia de otros historiadores, no albergo una opinión negativa sobre Weiss, y este descubrimiento solo intensificó mi fascinación por los misterios que aún guarda la Gran Pirámide. Su trabajo de documentación en la meseta de Giza fue algo sin precedentes, adelantándose por 44 años a Flinders Petrie, considerado el padre de la egiptología. Independientemente de la opinión que se tenga sobre sus métodos, Howard Weiss estableció un estándar moderno en la documentación de excavaciones. Innumerables excavaciones posteriores han empleado métodos quizás más delicados, pero su documentación ha sido escasa, o peor aún, nunca se ha publicado. Un ejemplo de esto es la cámara de la pirámide de Diehtefra, que permanece como un enigma debido a la falta de publicación de la expedición moderna, perdiéndose casi todas las pruebas. Es cierto que Weiss cometió errores, pero los secretos de las pirámides de Giza están llenos de misterios, y a veces incluso las investigaciones más minuciosas conducen a descubrimientos inesperados. Uno de estos enigmas persistentes es la existencia del sarcófago en la cámara de la reina de la Gran Pirámide. En los albores de la exploración piramidal, cuando intrépidos aventureros se adentraron en las entrañas de estas colosales estructuras, las técnicas empleadas distaban mucho de ser perfectas. La vasta oquedad horadada en el flanco meridional de la Gran Pirámide y la destrucción del suelo en la cámara mortuoria de Kefren
son claros ejemplos de ello. El destino del sarcófago de la pirámide de Micerino fue aún más aciago, pues las olas del mar lo reclamaron para siempre. Al escudriñar los anales de aquellos exploradores pioneros, resulta difícil juzgar sus acciones con severidad. Eran hombres al frente de proyectos monumentales, lidiando con cientos de trabajadores y esforzándose al máximo dentro de las limitaciones de su época. Un investigador incluso llegó a sugerir que un tal Wise pudo haber ocultado el sarcófago en la cámara de la reina. Sin embargo, ¿cómo conciliar esta hipótesis con el testimonio de dos testigos contemporáneos que aseguraban haber contemplado el sarcófago con sus propios ojos? Para desentrañar este enigma, es imperativo examinar minuciosamente todas las evidencias disponibles y así poder armar este rompecabezas histórico. Durante siglos, la cámara de la reina en la Gran Pirámide ha alimentado especulaciones sobre su verdadero propósito. Muchos investigadores creen que fue concebida como una cámara funeraria, una teoría que se vería reforzada con el hallazgo de un sarcófago. Existe una referencia histórica del siglo XIII, cortesía de Al-Idrisi, que alude a un sarcófago. No obstante, dado el extenso periodo de tiempo transcurrido entre esta mención y los relatos detallados posteriores sobre la cámara, su desaparición podría atribuirse a los estragos causados por los visitantes a lo largo de los siglos. Una posibilidad intrigante es que el sarcófago fuera extraído a través de un túnel excavado en el nicho de la cámara. Su ausencia en las descripciones de muchos visitantes previos a Weiss sugiere que no fue dejado allí. Es poco probable que Weiss lo hubiera enterrado bajo el suelo en la excavación que realizó, ya que no excavó un túnel en el centro del nicho. En este punto, la atención se dirige a Giovanni Caviglia, quien realizó excavaciones en la Gran Pirámide 20 años antes de la llegada de Weiss, abriendo un nuevo capítulo en el misterio. Cavia, un buscador de tesoros incansable, vivía obsesionado con los vestigios del antiguo Egipto. Consagraba su existencia a las excavaciones y la búsqueda de financiamiento. Se sometía a privaciones extremas, durmiendo a menudo en tumbas vacías cerca de su sitio de trabajo, lo que lamentablemente minó su salud hasta llevarlo a la muerte. A diferencia de Weiss, Cavia no priorizaba la documentación meticulosa ni la divulgación de sus hallazgos. Cuando Weiss llegó a Egipto en 1837, quedó tan impactado por el fervor de Cavia que lo incorporó a su expedición. Sin embargo, su asociación fue efímera. Weiss lo despidió por negligencia en sus tareas y por su insistencia en hurgar en fosas de momias. Se rumorea que Cavia pudo haber extraído un sarcófago del túnel en la cámara de la reina antes de la llegada de Weiss. Podría ser una explicación de su hallazgo, pero su desaparición seguía siendo un misterio. Caviglia colaboró con figuras interesadas en difundir sus descubrimientos, como Henry Salt, el cónsul inglés en Egipto. Gracias a Salt, existen registros del trabajo de Caviglia en la Gran Pirámide en 1817. El volumen 19 de Antigüedades de Egipto contiene información detallada sobre las excavaciones de Caviglia. Pero lamentablemente, Henry Salt describe claramente cómo Caviglia despejó un túnel en el nicho de la cámara de la reina y no encontró nada más que grafitis con los nombres de 2 europeos. Caviglia también despejó los escombros en la propia cámara de la reina, lo que descartaba la posibilidad de que el sarcófago estuviera allí. La única explicación plausible se desvanecía. La idea de que el sarcófago hubiera sido retirado de debajo del suelo parecía ilógica, y la hipótesis de que Weiss se hubiera deshecho de él en secreto, aún más descabellada. En aquella época, un sarcófago de piedra caliza sencillo carecía de valor significativo, incluso si se hallaba en la cámara de la reina de la Gran Pirámide. La meseta de Giza estaba salpicada de sarcófagos modestos, y sin información contextual, no era más que otra caja de piedra. Weiss jamás robaría un cofre de piedra caliza sin adornos, ni siquiera de la Gran Pirámide. Tras arduos días de escudriñar fuentes y cotejar datos, el investigador recurrió a relatos originales de Vicino y Pückler-Muskau. Fue al leer los testimonios de Vicino en sus propias palabras que la imagen comenzó a tomar forma. Para los visitantes de la Gran Pirámide en 1837, ajenos a la historia y monumentos egipcios, la estructura cuadrada en el nicho de la cámara de la reina
podía asemejarse a un sarcófago. Imaginen que les hablan de la existencia de una cámara del rey y una cámara de la reina. En la cámara del rey se observa un sarcófago, junto al cual se ha excavado un agujero y se están llevando a cabo excavaciones. Te encuentras entonces en la cámara de la reina, anticipando un recinto funerario digno de la realeza. Sin embargo, lo que realmente captura la atención en este espacio es una hornacina, un hueco rectangular excavado en la pared y un pozo producto de las excavaciones de los hombres de Howard Weiss. Uno podría conjeturar que se halla ante un sarcófago de diseño inusual. Fue gracias a la precisa descripción de Vicino que pude establecer esta conexión. No es tarea fácil, al leer líneas escritas hace tantos años, discernir con certeza que el autor incurre en un error en su descripción. Hablaba de un sarcófago en la hornacina, más pequeño, de mármol abierto y sencillo, con una excavación debajo y un túnel encima. Todo ello, asombrosamente, se corresponde con el aspecto actual de la cavidad rectangular en la hornacina. Incluso me atrevería a conjeturar que, al golpear las paredes de esa cavidad, un largo túnel de conexión respondería con un eco resonante. Esto podría ser la clave de por qué Vicino describió el sonido como hueco. Y si aún persiste la duda sobre la posibilidad de tal error, la Gran Pirámide ofrece numerosos ejemplos similares. Incluso el más eminente experto de su época, Flinders Petrie, llegó a confundir una placa de granito en la cámara de la rejilla con una pieza de rejilla sin usar. Un examen más detenido revela que está compuesta por dos bloques distintos y no está asegurada de manera que pueda descender sin dañar el granito que la sostiene. Pero en la penumbra del siglo XIX y épocas anteriores, era sencillamente imposible escudriñar cada detalle de la pirámide con la precisión necesaria. Errar, después de todo, es inherente a la condición humana. Charles Piazzi Smythe, un erudito del siglo XIX, me desconcertó con un error que cometió en sus numerosos libros sobre la Gran Pirámide. Obras que son una fuente de información muy valiosa. Smith se refirió repetidamente a los bloques de granito en el corredor ascendente como una celosía. Esta elección de palabras resultó confusa mientras trabajaba en un video sobre los fragmentos de granito destrozados que se encontraban debajo de estos bloques. Al establecer la conexión con el sarcófago en la cámara de la reina, comprendí cómo otros investigadores pudieron cometer el mismo error. Aunque Al-Idrisi, en el siglo XIII, mencionó similitudes entre los sarcófagos en la cámara del rey y la cámara de la reina, esto no es suficiente para refutar el error de Vicino. Similares puede significar cualquier cosa. Rectangulares o lo suficientemente grandes como para contener un cuerpo. Probablemente se trataba del mismo error, una conclusión que me invadía con una mezcla de excitación y desencanto. Había descifrado un nuevo enigma, sí, pero al mismo tiempo esta revelación sepultaba la esperanza de hallar el sarcófago en la cámara de la reina. A menos que surgieran nuevas evidencias, detalles inconfundibles que diferenciaran el sarcófago de la cavidad en el nicho, consideraría que se trataba de lo mismo. Siendo honesto, a veces las pruebas nos conducen a lugares decepcionantes. Sin embargo, aún quedan numerosos misterios por resolver, y uno de los más intrigantes es la presencia de una sección rectangular y lisa de mampostería que se extiende por varios metros en el nicho de la cámara de la reina. No es la forma habitual de construir muros, y por ello no es de extrañar que haya capturado la atención de los investigadores desde tiempos inmemoriales. El arquitecto e investigador Gilles Dormion quedó tan cautivado por el nicho rectangular que llegó a la conclusión de que debía haber túneles o cámaras debajo. Esta es la idea central de su libro La Cámara de Keops. Si bien los libros de Dormion están llenos de observaciones y análisis perspicaces que no se encuentran en otros lugares, creo que a veces se excede. A pesar de que 3 libros dedicados a las pirámides insinúan la existencia de tumbas no descubiertas de varios faraones, la mayoría se muestra escéptica ante tal posibilidad. Las anomalías que requieren explicación no son garantía de un descubrimiento sensacional. El sacerdote Fassini creía que el pozo de Weiss, en el suelo de la cámara de la reina, era una habitación separada, sugiriendo la presencia de una mampostería similar a la del nicho. Sin embargo, como demostraron las excavaciones de los primeros investigadores, que avanzaron más de 55 pies hacia el nicho, la mampostería no implica necesariamente una cámara oculta.
En sus meticulosas notas, Weiss dejó constancia del hallazgo de arena, tanto en las excavaciones cercanas a la Cámara de la Reina como debajo de un nicho adyacente. Este detalle evoca la expedición de Gilles Dormion en 1986, cuando se extrajeron 3 núcleos de la pared de un corredor que conducía a la Cámara de la Reina. El más profundo de estos núcleos reveló la presencia de arena, cuya composición difería notablemente de la arena autóctona de Giza. El descubrimiento de arena en 3 excavaciones distintas, todas ellas próximas a la Cámara de la Reina, sugiere un patrón intrigante. Tal vez valdría la pena retomar las excavaciones de Weiss en el suelo de la Cámara de la Reina, con el objetivo de determinar si allí se encuentra la misma arena anómala identificada en el corredor horizontal. Siguiendo las recomendaciones de los antiguos arquitectos, esta intervención no comprometería la integridad de la pirámide. Aunque es poco probable que el Ministerio de Antigüedades egipcio apruebe un proyecto de esta naturaleza, un enfoque puramente científico podría resultar más atractivo que una simple búsqueda de una tumba oculta. Tengo una teoría personal sobre la Cámara de la Reina que guarda una explicación a la arena, las cavidades y otras anomalías intrigantes. Al examinar fotografías de la Cámara de la Reina, tomadas hace más de un siglo, una imagen en particular de los hermanos Edgar, publicada en su libro de 1910, revela algo peculiar en el nicho. Parece estar completamente obstruido por escombros. ¿Cómo es posible, considerando la profundidad de 15 metros del túnel? Mi interpretación es que la apariencia del nicho es consecuencia de cómo Howard Weiss concluyó su trabajo en la Cámara de la Reina. Como un caballero inglés de la época victoriana, tras finalizar las excavaciones y rellenarlas, es posible que ordenara retirar el suelo. El acceso a la hornacina yacía oculto tras una montaña de escombros, vestigio de tiempos olvidados, con grandes bloques de piedra dispersos a sus pies. No era que el túnel estuviera completamente bloqueado, sino que su entrada había sido convertida en improvisado vertedero. Una secuencia de 3 fotografías capturaba la evolución de este lugar a lo largo del tiempo. La primera tomada por Charles Piazzi Smythe en 1865, seguida por otra de los hermanos Edgar en 1910, y una tercera, probablemente de principios del siglo XX. Las escasas señales de alteración sugerían que el túnel había permanecido inexplorado durante décadas. A pesar de la relativa facilidad que supondría retirar los escombros, permaneció intocado. Imaginen la Gran Pirámide, testigo silencioso de incontables eras, marcadas por periodos de letargo y repentinos estallidos de interés, expediciones ambiciosas que prometían descubrimientos trascendentales, pero que a menudo culminaban en desilusión. Durante mucho tiempo, el interior de la pirámide permaneció como un lugar poco atractivo, que exigía valentía y determinación para ser explorado a fondo. Afortunadamente, investigadores como Weiss, Perrin y Petrie realizaron un trabajo inmenso, permitiéndonos formarnos una idea bastante completa de las evidencias que pudieron haber sido encontradas dentro de la pirámide durante los últimos 200 años. Y créanme, en su interior aún se esconden numerosos misterios que aguardan su momento. Pero no se apresuren a lanzarse en busca de la enigmática cámara funeraria de Keops, para no correr la misma suerte que aquellos que se toparon con la desilusión en ese camino.